Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Efesios, y vamos a buscar el capítulo número 5, Efesios capítulo número 5. Vamos a darle lectura, hermanos, desde el versículo 1, y vamos, hermanos, a darle lectura hasta el versículo número 8, hasta el número 8. Cuando ya lo tengamos, digan un amén fuerte, hermano. Ok, dice la palabra de Dios. Si podemos mantener un poquito abierta la puerta, hermano Víctor, de atrás, hermano, para que circule el aire. Estamos entre el calor y el frío, no sabemos, ¿verdad? Vamos un poquito. Dice, sed pues en forma alternada, hermanos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras violentas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes de porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque otro tiempo era tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque hasta ahí nada más, hermanos, hasta ahí nada más. Y hermanos, vamos a ver en esta noche sobre la necesidad de vivir como hijos de luz. La necesidad de vivir como hijos de luz. Vamos a orar. Dios, en esta hora, perdónanos, Señor, nuestras faltas. Pedimos, Padre, tu bendición para esta predicación, Señor. Que sea de bendición no solamente a nuestros hermanos, Padre, pero aún a aquellos que nos ven vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Rogamos tu bendición, tu ayuda de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermano, ¿cuántos aquí podemos decir que la gente en el mundo, en nuestra familia, puede ver la diferencia entre lo que antes éramos y lo que hoy somos? ¿Sí lo pueden ver, hermanos? ¿Sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Debe ser así, hermanos. Debe realmente ser así, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos, hermanos, en los cuales el mundo está confuso, ¿verdad? Porque el mundo, hermanos, sabe que venimos a una iglesia, pero no ven luz. Sabe que nos llamamos cristianos, pero no ven luz. Y es necesario, hermanos, que podamos realmente brillar, ¿verdad? En medio de las tinieblas, en medio de tanta oscuridad que hay en estos tiempos, ¿verdad? En el mundo. Los tiempos, hermanos, cuando no vivimos para el Señor, fueron realmente, recuerden ustedes, fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos duros, hermanos. Porque sin duda alguna, vivir sin el Señor nos lleva a tener muchos problemas, ¿verdad? Personales, con la gente, con la familia. Nos lleva, hermanos, a mucha destrucción. No solamente destruir nuestra vida, pero destruir la vida de otros. Hermanos, vivir sin Cristo, vivir en tinieblas, es un tiempo muy difícil. También, hermanos, representó, ¿verdad? Vivir en tinieblas para nosotros, tiempo perdido, hermanos, tiempo en el cual que se perdió o se pudo haber perdido, ¿verdad? Aún nuestra vida. Pudimos haberla perdido eternamente, pero pues gracias al Señor, hermanos, a la misericordia del Señor, que su luz, ¿verdad? Brilló en nuestra vida y pudo salvarnos el Señor. Pero en ese tiempo, hermanos, perdimos el tiempo, ¿verdad? Y perdimos ese tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia. Ese tiempo para Dios, que pudimos haber vivido para Dios. Lo vivimos, ¿verdad? De manera perdida, de manera sin Dios, hermanos. Y eso realmente fue un tiempo triste. Hermano, sin duda alguna, también podemos ver que esos tiempos, hermanos, fueron tiempos de misericordia.
Fueron tiempos, hermanos, en los cuales solo la misericordia del Señor nos encontró. Solo la misericordia del Señor nos levantó. Y solo la misericordia del Señor nos abrió los ojos para que podamos ver, hermanos, nuestro final, para que pudiéramos ver a dónde nos llevaba esa triste vida, ¿verdad? Sin Cristo. Esa vida llena de tinieblas. Y fue la misericordia del Señor, hermano, la que nos despertó para ver nuestra triste situación. Y también, hermanos, quien en esa misma misericordia, o en esa gran misericordia, nos impidió, ¿verdad? O nos detuvo para no seguir, o para que no siguiéramos adelante en esa vida que antes cada uno de nosotros, hermanos, llevaba. Y hermanos, es necesario muchas veces que podamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Recordar. Yo veo muchos que recuerdan su vida pasada como vanagloria. Yo era esto, yo era aquello, y yo era... Hermanos, no podemos verlo así, con vanagloria, sino realmente con humildad, recordando que, hermanos, éramos hijos de perdición, que éramos hijos de Satanás, ¿verdad? Que estábamos sin Dios, sin rumbo, sin dirección en este mundo, que estábamos perdidos, hermanos, sin el Señor. Y recordar que la misericordia del Señor llegó un día a nuestras vidas y nos trajo. Y es necesario muchas veces recordar, hermanos, de dónde nos trajo el Señor. ¿Para qué? Para ser agradecidos con Dios. Y en adelante, hermanos, en adelante poder vivir en esta oportunidad nueva que el Señor nos da, poder vivir, hermanos, como a Dios le agrada. ¿Cómo se debe de vivir, hermanos? Como hijos de luz. Amén. Como hijos de luz. Y que ya no más vivamos, hermanos, como hijos de las tinieblas. Que ya no más vivamos de la otra manera que antes vivíamos, ¿verdad? El Señor nos ayuda, hermanos, a que podamos ser conscientes de la manera en que debemos de vivir. Vea lo que dice el versículo número 8. Porque en otro tiempo, en el tiempo pasado, ¿verdad? Quiere decir, en el tiempo que vivíamos sin Cristo, ¿qué éramos? Éramos tinieblas. Mas ahora, ¿qué somos? Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo podemos cambiar esta palabra andad, hermanos? Vivir como hijos de luz. Así es que, hermanos, el estilo de vida del cristiano debe ser, hermanos, viviendo en la luz, siendo luz para otros, ¿verdad? No solamente luz para nosotros, pero luz para otros. Para eso sirve una luz, ¿no, hermano? Una luz sirve para que otros sean beneficiados con nuestra luz. Tú prendes un foco, ¿verdad? Y ese foco nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Esa luz, la luz de ese foco, nos beneficia a nosotros. Hermanos, ¿podemos vivir sin luz? No se puede, hermanos. En las tinieblas tropezamos, no vemos a dónde vamos, no vemos, ¿verdad?, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Y así vive, hermano, el que está en tinieblas. Pero, hermano, cuando nosotros somos esa luz que el Señor quiere que seamos, que vivimos en esa luz que el Señor quiere que vivamos, vamos a hacer una bendición, ¿verdad?, a los demás. Por eso el Señor quiere, hermano, que nosotros podamos vivir, que podamos caminar, que podamos andar como hijos de luz. Que podamos andar como hijos de luz. Ahora, hermanos, ¿cuál era la razón que vivíamos de aquella manera? ¿Recuerda aquella manera que usted vivía? Y déjeme decirle, hermano, que hay mucha gente en este mundo que no se considera pecadora, que no se considera vivir en las tinieblas, porque se consideran buenas personas. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Y hay diferentes pecados, hermanos. No solamente es emborracharse, no solamente es tener malos pensamientos, a tener malas acciones contra otros,
no solamente son pecados sexuales, no solamente son drogarse, hermano, y todo aquello, ¿verdad?, que nosotros vemos que el mundo hace. Pero también hay envidia, también hay rencor, también hay, hermano, aún dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así es que no solamente, hermano, vivir en las tinieblas es hacer lo malo, pero también es, hermanos, no hacer lo bueno, ¿verdad? No hacer lo correcto, no hacer lo que Dios quiere. Y hay mucha gente en este mundo que vive, hermano, como justa, que vive como si ellos no vivieran en las tinieblas, pero están en tinieblas todavía. Y es una de las cosas que el diablo hace, ¿verdad?, en este mundo. Hace que el mundo, hermano, crea que está bien. Hace que el mundo crea que está bien. Amén. Estaba escuchando una entrevista donde dos personas ahí, ¿verdad?, y hablan sobre Dios. Y dicen, bueno, a mí me parece que yo puedo vivir la fe sin ir a una iglesia, más con que yo crea que lo que yo hago está bien, nada más con que yo vea que lo que yo pienso cosas buenas, está bien. Y hermano, solamente eso es lo que pensaban que era bueno, lo que uno piensa. Así hay mucha gente en el mundo pensando, hermano, que está bien, pensando que está bien. ¿Qué dijo el fariseo, hermano? ¿Qué dijo? Dijo que subió junto con un publicano, ¿verdad? Y uno oraba. ¿Y qué decía, hermano? Señor, te doy gracias porque no soy como estos pecadores, refiriéndose al publicano. Señor, hago esto y hago esto. Y dice la Biblia al empezar esa parte, hermano, dice, a unos que confiaban en sí mismos les dijo esta parábola. Porque hay mucha gente, hermano, que no se acerca a Dios porque ya piensa que está cerca de Dios. Porque ya piensa que está bien, hermano, sin entender que hay pecados que no se llaman droga, o que no se llaman cerveza, o que no se llaman pecados sexuales, pero son pecados, hermanos, son pecados. Como el orgullo, como una falsa creencia en el Señor, como el pensar, hermano, que estamos bien sin escudriñar las escrituras. La escritura es como un espejo, hermanos. Dice Santiago que podemos vernos en él, ¿verdad?, y ver nuestro estado natural. Y darnos cuenta, hermano, cómo está nuestra vida. Hoy en día la gente no conoce la escritura y dice que está bien. Hermano, pero mire, la verdad es que vivimos en un mundo, hermanos, donde hay tinieblas. Y las tinieblas representan la maldad, ¿verdad?, del enemigo. La maldad que hay en este mundo. Pero recordando, hermanos, que maldad no solamente es el pecado que nosotros vemos, ¿verdad? Pero también hay otra clase de pecado que el mundo no llama pecado. Pero que si escudriñamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuánto pecado hay en nosotros. Ahora, hermanos, ¿cuál era la razón que vivíamos de aquella manera como vivíamos antes? Algunos considerándonos justos, algunos considerándonos pecadores, ¿verdad? Antes no, ahora lo vemos de esta manera, hermanos, pero antes no, porque estábamos en las tinieblas. ¿Y cuál era la razón que vivíamos de aquella manera? Hermano, ¿cuál es la razón que el mundo vive de la manera que vive, desagradando a Dios? Hay una razón, hermanos. Vea lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo número 8. Dice Pablo, el apóstol Pablo a los Efesios, ¿por qué antes vivían de esa manera? ¿Por qué antes hacían lo que hacían? Dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Esa es la razón, hermanos. Porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ahora, hermanos,
La gente vive de la manera correspondiente a quien es. No puede vivir de otra manera. Voy a poner el ejemplo de un animalito. Porque un animalito actúa como actúa. Por ejemplo, un perrito. Un perrito es guardián, ¿verdad? Un perrito ladra para mostrar que debes de respetar su terreno. Un perrito puedes verlo como cariñoso, ¿verdad? Como amante del dueño. Y todo lo que corresponde a un perrito. ¿Por qué actúa así? La pregunta. No, porque es un perrito. Porque es un perrito, ¿verdad? Y un gatito actúa así de esa manera. Hermanos, valga el ejemplo, pero cada persona vive de acuerdo a quién es. Amén. Cada ser vivo vive de acuerdo a quién es. ¿Y por qué vivíamos, hermanos, de esa manera? Porque, hermanos, éramos hijos de las tinieblas. Porque no éramos de la luz. Porque no había luz en nosotros. La luz de Cristo no estaba en nosotros. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que éramos tinieblas. Vamos ahí a Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos, hermanos, ¿quiénes éramos? Bueno, hermanos, éramos personas que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el poder de las tinieblas. Es decir, hermanos, las tinieblas nos tenían agarrados, nos tenían atrapados y no podíamos salir de las tinieblas, porque estábamos sujetos a ellas. ¿Sí? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, el mundo se enoja o le molesta cuando nosotros les podemos decir como hijos de Dios quiénes son. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de hablar con mansedumbre a la gente que no conoce al Señor. Porque sabemos nosotros, hermanos, que en el estado en que viven, ellos se van a ofender. ¿Cuántas veces usted ha dicho a una persona, sabe que usted no es hija de Dios? ¿Qué? Hasta quieren, ¿verdad? A veces hasta golpes. ¿Cómo me está diciendo que no soy un hijo de Dios? Entonces, ¿de quién soy hijo? Pero lo cierto, hermanos, es que una persona no puede actuar diferente a lo que es. Pero hay que mostrárselos, hermanos, con la Biblia, y hay que mostrárselos con mansedumbre. Que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, dice la Escritura. Con mansedumbre. Esa es parte del carácter del cristiano, hermano. El cristiano debe actuar con mansedumbre frente al inconverso. Amén, hermanos. Hay muchas veces que el inconverso nos va a provocar. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están de aquel lado, en las tinieblas. ¿Y nosotros dónde estamos? En la luz. Nosotros sí podemos ver, ellos no pueden ver. Amén, hermanos. ¿Qué está bien y qué está mal? Hermano, pero la gente se ofende cuando le decimos quiénes son. Por eso debemos de hacerlo con mansedumbre. Y hermano, hay que llevarlos a entender que la razón por la cual viven así, es porque, hermano, están en el reino de las tinieblas, en la potestad de las tinieblas. Dice 1 de Juan 5:19. Si usted va conmigo a 1 de Juan 5:19. Dice la Escritura: y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, o sea, los que viven sin Dios, están bajo el ¿qué, hermanos? Bajo el maligno. Hermano, así vivíamos antes nosotros. Esos éramos, ¿verdad? Antes cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, la Biblia dice en Efesios 2:3. Efesios
capítulo número 2, versículo número 3, dice la escritura de esta manera. Dice, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, no éramos hijos de Dios. ¿Éramos hijos de quién? Hijos de ira. Éramos de las tinieblas. Estábamos bajo la potestad del diablo. Estábamos bajo la influencia del maligno. Por eso, hermano, vivíamos de esa manera. Ahora, hermano, usted dice, es que mis hijos no quieren cambiar. ¿Ya les dio el evangelio usted? ¿Ya les habló de Jesucristo? Usted dice, tengo unos vecinos que actúan de esta manera. ¿Seríamos capaces de llevarles el evangelio a ellos, hermanos? Seríamos capaces, porque mire, hermano, ellos están actuando de acuerdo a ¿qué? A su naturaleza. Yo no puedo actuar porque dice la Biblia, hermano, que antes éramos hijos de luz, pero ahora de las tinieblas. Pero ahora somos los hijos de ¿quién? De la luz. Ya no podemos actuar de esa manera. Hermano, ya no actuamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales, hermanos. ¿Pudiera usted hablarle a ese compañero de trabajo que le provoca malestar a usted, que le hace algún daño a usted, que actúa en contra de usted? ¿Podría hablarle a él? Porque, hermano, la razón que actúa de esa manera es porque la gente, hermano, el mundo entero está bajo el maligno, porque son tinieblas, porque están bajo la potestad de Satanás. Y así es, hermano. A veces vuelvo con nuestros hijos. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no son transformados? Pero hicieron una oración de fe. Hermano, háblele otra vez, porque quizás no fue sincero en su arrepentimiento, y quizás, hermano, aún no ha venido a la luz, aún Cristo no le ha resplandecido y aún sigue en tinieblas. Y mientras, hermano, no pueda cambiar de las tinieblas a la luz, seguirá con sus mismas acciones. Seguirá igual. Cuando vamos a testificar, hermanos, debemos de orar. Señor, cambia a la gente, Señor. Porque delante de nosotros hacen una oración y confiamos nosotros, ¿verdad? ¿Quién somos para decir no? Hermano, nosotros vamos a testificar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Sabemos nosotros que hay mucha gente que no es sincera con Dios y no se convierte en realidad. Sin embargo, nosotros, dice la Biblia, que con esperanza debemos de arar, con esperanza debemos de sembrar, con la esperanza de que sean salvos. Yo no voy diciendo nada, al cabo no se arrepienten. No, yo voy creyendo que el Señor puede hacer la obra, amén, hermanos, y debo de orar anticipadamente por ellos. Pero lo cierto, hermanos, es que a veces pensamos que una persona ya va a ser transformada porque hizo una oración. Y puede ser, si lo hace sinceramente, creyendo en Jesucristo. Amén. Y puede ser porque lo hemos visto. Amén, hermanos. Pero también no puede ser. Amén. Lo que tienen que hacer es, hermanos, creer en Jesucristo de todo corazón. Y el Señor, hermanos, viene a su vida y pone una luz en su vida. Lo traslada de las tinieblas a la luz admirable. Pero el mundo vive así, hermano, porque el mundo no puede ser de otra manera, porque viven y están en tinieblas, porque son tinieblas. ¿Qué dice San Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, la Biblia habla fuerte y nos dice exactamente cómo el Señor nos pudiera sacar de donde estamos si primeramente, hermano, no nos dice la verdad.
¿Cómo podemos nosotros salir, hermanos, si no entendemos quién somos primero? ¿Dónde estamos primero? El mundo tiene que entender y tenemos que mostrarles a ellos, hermanos, en amor, en mansedumbre, quiénes son y cómo ellos pueden venir a ser diferentes en su vida, ¿verdad? Pero, hermanos, el mundo se va a ofender por naturaleza. Ellos tomarán esto como una ofensa. Romanos capítulo 8, versículo 14. No sé si ya lo leímos, hermanos. Romanos 8, 14. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Creo que no. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados, bueno, ok, este es referente al siguiente punto. Vamos al siguiente punto, hermanos. Cuando vivimos en esta condición, no podemos vivir de manera diferente. Porque vivimos, hermanos, de acuerdo con lo que somos. Hermano, el mundo lucha por cambiar, pero no cambia porque sigue siendo, ¿verdad?, lo que es. Sigue viviendo de acuerdo a lo que son. Y el Señor vino, hermanos, a este mundo a morir en una cruz para que ya no seamos iguales, para que ya no vivamos iguales, para que ya no vivamos, hermanos, en la misma condición, bajo el maligno, bajo la potestad de Satanás. Es muy triste, hermano, vivir así. Mire, cuando una persona vive sin el Señor, es muy triste ver, hermano, cómo dentro de esa familia reina Satanás, reinan las tinieblas, reina el pecado. Cómo Satanás, hermano, los tiene ahí engañados, ¿verdad? Los tiene como hipnotizados, ¿verdad? Tú estás bien. Y parece que la gente, hermano, está feliz viviendo ahí. Ve al mundo. Y ve al mundo que está viviendo feliz, hermano, ahí. Porque piensan que está bien. No sé si usted ha visto a una persona que está mal de la mente pensando que todos estamos mal nosotros. Tú estás loco. Nos dicen. Está enfermo de la mente, pero dice, tú estás loco. ¿Lo ha visto usted alguna vez? Sí. La gente que está malita de la mente dice, estás loco. Sí. Hermano, el mundo así es. El mundo piensa que está bien, pero está mal. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros lo podemos ver cuando antes no lo mirábamos? Nosotros podemos ver cosas que ellos no ven. Amén, hermanos. Nosotros podemos ver cosas que el mundo no puede ver. Porque dice Efesios, hermanos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Ahora, hermanos, si nosotros somos luz en el Señor, entonces, hermanos, nuestra manera de vivir debe ser en la luz. Dice, andad como hijos de luz. ¿Podemos vivir como hijos de luz? Sí, porque eso es lo que somos. Amén, hermanos. Sí, porque eso es lo que somos. Somos luz. El que es de las tinieblas solamente puede andar viviendo como en las tinieblas. El que es de la luz puede vivir en la luz porque, hermano, ahora tiene la luz, ¿verdad?, en su vida. Solamente, hermano, vaya a capítulo 5. Vea, hermano, cómo es vivir en las tinieblas. Versículo número 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otro nombre, hermano. Ahí está también catalogado, ¿verdad? Una persona que vive sin Cristo. Hijo de desobediencia. Dice, hermanos, todo lo que acabamos de leer corresponde a una vida, hermanos, sin Cristo. Corresponde a una vida sin luz. Y todo eso nosotros éramos, ¿verdad? Cuando no estábamos con el Señor. Cuando no vivíamos en Cristo. Pero hermano, todo debe de cambiar. Todo debe de cambiar. ¿Por qué? Porque ahora somos, ¿qué dice? Ahora somos luz. Dice, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando allá en Egipto el Señor mandó la plaga ¿de qué? De las tinieblas, ¿verdad? Y dice que en todo Egipto había tinieblas, no se podían palpar las tinieblas, hermanos. Nadie podía ver, ¿verdad? Pero en la casa de los judíos, ¿qué había? Había luz, ¿verdad? Hermanos, ¿se ve esa luz en tu hogar, en tu familia, en ti? ¿Vives como hijo de luz? ¿Puede el mundo ver la luz de Cristo en tu vida? ¿Puede la familia, puede quien te conoce ver un hogar que es diferente? Todos hay tinieblas, pero ahí en tu hogar, ahí en tu familia es diferente, porque hay luz. Y así debe ser en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros debemos de vivir una vida diferente. Porque somos la luz. Amén, hermanos. Somos la luz. Dice la Biblia, hermanos, ahora sois luz. Ahora somos luz. Entonces, hermanos, debemos de brillar, ¿verdad? Mira, hermano, dice la Biblia lo que el Señor hizo. Vea si no hay misericordia del Señor ahí. Dice Colosenses 1:13, lo leíamos ahorita, Colosenses capítulo 1:13. Vea lo que el Señor ha hecho, hermano. Me parece algo maravilloso, ¿verdad? Versículo 13, capítulo 1, versículo 13 de Efesios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y dice, trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, vivíamos en las tinieblas y el Señor nos puso en la luz. Amén. Nos puso en la luz. Ahora, hermanos, podemos ver. Amén. Antes no mirábamos porque estábamos a oscuras. Tropezábamos. Hacíamos lo malo y decíamos que no estaba mal. Hacíamos lo malo y hermanos, aún nos gozábamos en eso, en hacer lo malo. Pero ahora, hermanos, somos luz. Ahora vemos con claridad. Amén. Ahora sí vemos cuando hay algo malo y algo bueno. Ahora sí vemos, hermano, cuando algo no es correcto delante del Señor. Amén. Y lo vemos porque la luz de Cristo ha llegado a nosotros. Pero antes no. Antes no podíamos, hermanos. Ahora, hermanos, esa luz que el Señor puso en nosotros nos hace ver cuando hablamos y eso no está bien. Cuando pensamos y eso no está bien. Cuando hacemos algo y eso no está bien delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que hace la luz. Quita, hermanos, las tinieblas de nosotros, ¿verdad? Aquel pecado, aquella maldad, aquellas cosas que estaban mal en nuestras vidas, las ha quitado. Nos ha trasladado, hermanos, de la oscuridad, nos ha puesto en la luz. Hermano, yo le doy gracias al Señor por eso, porque yo antes no veía lo malo. Porque yo antes hacía lo malo, hermanos, y hasta me regocijaba en ello. Vivía para el mal, vivía para el pecado. Y tropezábamos, y hermanos, cuántas cosas, ¿verdad? Hacíamos mal sin el Señor Jesucristo. Cosas, hermanos, que el mundo hace que son horribles hoy en día. La juventud, ¿verdad? Vive perdida, la niñez. Hermano, realmente da miedo las escuelas, las secundarias, da miedo la juventud hoy en día, porque, hermano, las tinieblas cada día se vuelven más densas en este mundo.
Y de ahí nos sacó el Señor, amén, hermanos, y nos trasladó al reino, dice la Biblia, de su amado Hijo. Ve el Salmo 107, un salmo muy bonito, un salmo mesiánico también, Salmo 107, Salmo 107, empezando del verso 10, hermanos. Empezando del verso 10, dice la escritura de esta manera: algunos, y ese alguno era usted y era yo, hermano. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, bajo la potestad de las tinieblas. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero el 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Esos éramos nosotros. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Que alaben la misericordia de Jehová, porque, hermanos, era su misericordia, fue su misericordia la que nos trajo a la luz. Amén. Nos sacó, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz. Le doy gracias al Señor, hermanos, por eso. Porque ahora somos luz. Ahora, hermanos, si somos la luz nosotros, el Señor, hermanos, quiere que nosotros podamos brillar en este mundo. Y la pregunta sigue siendo, hermanos, porque mire, ¿cuál es el fracaso del cristianismo? ¿Cuál es el fracaso del cristiano? ¿Cuál es el fracaso del hogar cristiano, hermano? ¿Cuál es? Muchos de nosotros estamos viendo el éxito en la vida o la derrota en la vida. Pero, hermanos, para el mundo, éxito significa quizás tener una carrera, quizás significa, hermano, tener riquezas, triunfar en algún deporte, en algún negocio, llegar a tener lo que ellos desearon. Para el mundo quizás, hermanos, eso sea victoria. Pero escúchame en esta noche, por favor. Eso no está mal, hermano. Siempre y cuando sea de una manera correcta y, hermano, no dejando al Señor. El asunto es que muchos cristianos, hermanos, por el afán de las riquezas, se olvidan de poner al Señor en el primer lugar en sus vidas. Y eso, hermanos, eso no es correcto delante de Dios. Nunca será bueno, hermanos, que otras cosas nos quiten el tiempo de servir y de buscar al Señor. Amén. Cuando usted vea eso, señal de que lo que hace, hermano, está mal, o señal de que usted está poniendo por sobre las cosas de Dios las cosas terrenales. Pero, hermanos, ¿cuál es el éxito del cristiano? ¿Quiere que se lo diga? El éxito del cristiano, hermanos, el éxito del cristiano es, hermano, que nosotros podamos llegar a ser lo que Cristo Jesús quiere que seamos y hagamos en este mundo. Cuando usted lo logra, usted es un cristiano de éxito. Amén. En la Biblia, hermano, vemos cristianos que no hicieron tantas cosas, pero hicieron lo que el Señor les mandó que hicieran. ¿Verdad? Hicieron nada más lo que el Señor les mandó que hicieran. Usted puede ver, hermano, desde un principio, ¿verdad? La historia de, por ejemplo, Abraham. La verdad es que mayormente para lo cual Dios llamó a Abraham es para formar una nación de él.
y para darle un hijo, ¿verdad? Que es el hijo de la promesa, para que por medio de él, hermanos, naciera una nación, la nación de Israel, ¿verdad? Y hermanos, hay mucha gente en la Biblia, ¿verdad?, que es utilizada para cosas que parecen pequeñas, pero que son grandes a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona cumplió lo que Dios le dijo en este mundo. Habrá mucha gente, va a ver que tú sacrificaste a tu hijo. Bueno, no lo llegaste a sacrificar, pero que hiciste lo que yo te pedí. Habrá mucha gente va a confiar como tú en Dios, van a ser hijos de la fe por lo que tú hiciste. Hermano, hay mucha gente, ¿verdad? Muchos cristianos en la Biblia que tú ves que nada más hicieron algo para el Señor. Tú ves a la Virgen María y no vemos que hizo mucho más que fue la madre del Salvador, digamos, de la humanidad de Cristo. Y podemos ver ejemplos así, hermanos, de gente que nada más hizo, no fue como Pablo que hizo tantas cosas, pero que hicieron cosas pequeñas. Pero, hermano, el asunto es que lo hicieron. Amén. Y esas personas, hermano, cuando llegan a la presencia del Señor, el Señor no va a decir, ¿por qué no hiciste todo aquello que Pablo hizo? No, hiciste lo que yo te mandé que hicieras. Amén. Ahora, si el Señor, hermano, te pone en posibilidad que hagas lo de Pablo, hazlo. Pero, hermano, ¿qué es lo que hace un cristiano de éxito? Simplemente hacer lo que el Señor quiere que hagas. Hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos entonces? Dice la Biblia, hermano, andad como hijos de ¿qué? De luz. Hermano, si tú eres una luz para el mundo, has logrado tu propósito o el propósito que el Señor tiene en esta vida. Si tú eres la luz de la gente de este mundo que vive en tinieblas, para que este mundo conozca a Cristo y venga la luz de Cristo por medio de la luz que Cristo ha puesto en ti, hermano, tú has sido una persona de éxito delante del Señor. No importa que no cantes como tan bonito como la hermana Mari Pruneda. No importa, hermano, que tú no ganes almas tan hermosamente como el hermano Alejandro. No importa, hermano, que tú no hagas el aseo como otra persona lo puede hacer. Pero déjame decirte algo, hermano. Tú has cumplido lo que el Señor quiere. Eres la luz para este mundo. La gente vea en ti la luz de Cristo. La gente ve en ti el camino a Dios. Amén, hermano. Todo lo que tú haces es la luz de Cristo, hermano. No es, hermano, que tú vas a traer una luz arriba de ti, ¿verdad? Es lo que tú haces. Vea Mateo 5:14, por favor. Mateo 5:14. Ya lo tienen ahí, dice la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a leer hasta el 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por cierto, hermano, un cristiano se le deben de ver todas las cosas que Dios quiere que haga reflejadas en su vida. Dios no quiere que nuestra luz se ponga debajo de nada, que sea opacada esa luz, sino que nuestras obras, hermanos, sean vistas para la gloria de Él. Que nosotros podamos, no para nuestra vanagloria, sino para que la gente vea la luz. Yo soy cristiano, dicen muchos, pero no se ve. No se ve lo que estás haciendo. Aquello que brilla en ti son tus buenas obras. Vea lo que dice el siguiente texto, dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, esa es la luz, hermano. Así alumbra vuestra luz.
delante de los hombres. Hermano, deja que el Señor pueda brillar en tu vida a través de lo que tú haces. Cada acción cuenta, hermano. Una palabra cuenta. Una palabra amable cuenta. Una palabra de aliento cuenta. A veces pasamos por la casa del vecino, hermanos, y ni siquiera lo saludamos. Nos cae gordo. A veces llegamos al trabajo con una mala actitud. Hermano, tú no fuiste llamado para ser tinieblas, fuiste llamado para ser diferente. Amén. Para ser la luz de este mundo. O eres tinieblas, o estás bajo la potestad del enemigo. O estás todavía, hermano, no has sido trasladado al reino de Cristo, de la luz. Aún eres hijo de ira, del enemigo, de desobediencia. Hermano, entonces, estamos aquí, hermanos, para cumplir lo que el Señor nos dice. Ser cristianos de éxito. Amén, hermanos. El éxito para nosotros, hermanos, es que yo pueda brillar. Eso es el éxito de cualquiera. Hermano, llámese pastor, misionero, evangelista, porque hermano, también a veces a los pastores nos carga un genio tremendo, ¿verdad? Sí. A veces, hermanos, somos buenos para predicar, pero no para alumbrar. Sí. Debemos, hermanos, de alumbrar esas tinieblas. El Señor nos puso aquí, hermano, para que podamos, para que el mundo pueda ser alumbrado por ti y por mí, que somos la luz de este mundo. Una luz que los dirija al Señor. Una luz, hermano, que les haga ver, ¿verdad?, el mal en que están. Una luz, hermano, que les muestre a Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo ellos van a ver la luz? A través de lo que hacemos. Cada acción cuenta, hermanos. Cada acción cuenta. Sí. Si tú le dices a alguien, Dios te bendiga. Si tú le dices a alguien, Dios te ama. El mundo tiene necesidad de que nosotros les digamos que hay alguien que verdaderamente les ama. Amén, hermano. Y ese es Jesucristo. Hermano, pero háblale del mensaje del Señor. Háblale del mensaje del Señor. Nada los va a llevar a la luz. Hermano, las buenas obras cuentan, pero hermano, sin duda alguna, cuando tú lo agarras de la mano y Dios te usa para trasladar, hermano, a una persona que está en las tinieblas a la luz de Cristo, eso es maravilloso. Usamos el término ganar almas, ¿por qué, hermano? Porque Dios nos usa a nosotros, hermanos, para ayudar al que está en tinieblas y traerlo para acá. Hermano, déjame decirte cuántas personas han venido a la luz por medio de ti. Hermano, ¿cuál es el éxito de nosotros? ¿Cuántos han visto a Jesús, a su luz en nosotros, hermanos? Entonces, ¿cuál es el éxito tuyo en esta vida? Como cristiano, ¿estás triunfando, hermano, o no? ¿Te estás esforzando por eso? Ahora, hermano, puede ser que te sientes derrotado, y qué bueno, hermano, porque dice la escritura que el arrepentimiento produce tristeza, ¿verdad? Y ese arrepentimiento que produce tristeza es bueno, hermanos, porque nos hace reaccionar y pensar, ¿verdad?, en qué estamos mal. Así es que si tú te sientes, hermano, en este momento como un cristiano que fracasado, qué bueno, hermano. Pero, ¿para qué? Para que tú puedas entender que puedes, que hermano, tú puedes ser esa luz que el Señor quiere. Que de ahí en adelante tú puedes, hermano, ser un cristiano triunfador, tratando de que otros vean a Jesucristo en tu vida. Si Cristo es la luz que brilla en ti, hermano, qué bendición. Vas a hacer muchas cosas por el Señor. Vas a trasladar muchos al reino de Cristo, para que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Dice 1 de Pedro 2:9, por favor, vaya conmigo. 1 de Pedro 2:9. Vea, hermano, lo que el Señor quiere de su pueblo, de su iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya, hermano, aquí dice el Señor que yo y usted, que todos los que somos llamados pueblo de Dios, debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos trajo a su luz. ¿Para qué el Señor nos ha traído a su luz, hermanos? Para que anunciemos las virtudes de Cristo. Hermanos, ahora estamos aquí gozando de la luz del Señor. Pero no para gozar la luz solamente, sino para anunciar la luz. Amén. Para anunciar la luz. Que en Cristo no hay tinieblas. Que en el Señor, hermano, no estamos bajo la potestad del enemigo. Somos libres de la potestad del enemigo. Que en el Señor, hermanos, ya no vamos a andar tropezando, ni vamos a andar viviendo esa vida que antes vivíamos, que traía tristeza y dolor a nuestra vida. Que anunciemos eso, hermanos. Y eso es un cristiano victorioso. Un cristiano, hermano, que hace lo que el Señor le ha mandado. Dice, hermano, San Juan, a ver. Dice Filipenses 2, es un último texto. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Dice, hermanos, dice de esta manera, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. A ver, aquí tenemos tres cosas, hermanos, que como cristianos vamos a ser cristianos exitosos, no delante del mundo, pero delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser exitosos delante de Dios, hermanos? Bueno, número uno, para que vean vuestras buenas ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Y a través de nuestras obras el mundo, hermano, viene a la luz de Cristo. Número dos. ¿Cuál es la número dos que se me olvidó? Sí tengo que regresar atrás. Debemos, hermanos, nosotros de anunciar la luz. Dice la Biblia que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para que qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que para eso nos llamó el Señor. Amén, hermanos. Para que anunciamos las virtudes de Jesús. Para eso, hermanos, estamos aquí. Un cristiano de éxito es un cristiano, hermano, que predica a Cristo, que anuncia a Jesucristo. Y número tres, hermanos, quiere ser un cristiano de éxito. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Hermanos, que el mundo vea que nosotros caminamos y tratamos de ser lo mejor posibles a los ojos del Señor. Que tratamos, hermanos, de no mancharnos. Amén. Que tratamos, hermanos, de vivir irreprensibles delante de la gente, no señalados por algo. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, en este mundo, verdad? Dicen, no, pues yo no quiero ser cristiano para ser como tal o cual. Irreprensibles, hermanos. ¿Qué piensan de ti y tus vecinos si preguntáramos cómo se comporta usted con los vecinos? Si fuéramos a preguntar en la escuela, en el trabajo,
Hermano, ¿quién es usted? Ellos pudieran decir, es un hijo de Dios. Pudieran decir a alguien que su luz me guía al Señor Jesucristo, a Dios. ¿Pudieran decirlo, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Que en la vida de muchos cristianos, hermanos, no es así. Y mire, a medida que va pasando el tiempo, la iglesia, hermanos, tristemente, se está convirtiendo en tinieblas en lugar de que en luz. Tristemente, hermanos. Y esa es, ¿verdad? Nuestra peor derrota, hermanos. No ser la luz de este mundo. Debemos de ser sencillos. Caminar, hermanos, sin orgullo. Caminar con la sencillez del Señor. En humildad, en amor. Sin ser tan pretenciosos de esta vida. Simplemente, hermanos, buscar la voluntad del Señor con humildad. Amén. Si nosotros, hermanos, logramos resplandecer en este mundo, habremos tenido la victoria, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vamos a vivir con éxito. A lo mejor delante del mundo no, pero delante de Dios sí. Ahora déjame decirte algo, hermano. Si tú sacrificas el ser esa luz que el Señor quiere que tú seas por las cosas tuyas o por las cosas que tú tienes que gozar en esta vida. Hermano, por ejemplo, hay cristianos que no son luz o sacrifican el ser luz porque les gusta hacer algo que hay en este mundo. Tristemente hemos visto cristianos, hermanos, que van al baile. Decía una hermana hace tiempo, hace ya mucho tiempo, decía, hermano, es que, mire, yo voy al baile con mi esposo para que un día él me acompañe a la iglesia. Vaya. Sacrifican la luz, ¿verdad? Por sus gustos. Algunos que les gusta todavía Rigo Tobar o Vicente Fernández. Rigo Tobar pasa, ¿verdad? No. O cosas así. Hermanos, sacrifican ser la luz por sus gustos. ¿Qué de malo tiene, pastor, esta fiestecita? ¿Qué de malo tiene? Sacrificas ser luz por tus gustos. Algunos sacrifican ser luz por el materialismo. Es que no tengo chance de buscar más a Dios, de servir más al Señor. Es que el trabajo donde yo estoy es difícil vivir como cristiano. Sacrifican ser luz, hermano, por otras cosas. El éxito de un cristiano, hermano, es hacer lo que Dios quiere. Es vivir como el Señor quiere. Amén. Y tal vez, hermano, el mundo no va a darte un diploma por tu éxito, pero Dios sí. Pero Dios sí, hermano, porque tú vives como Dios quiere. Hermano, Dios quiera que el mundo cuando nos mira, que la gente o la familia o los vecinos cuando nos miren, nos vean como luz, hermano. Pero si sabes tú en esta noche que no estás brillando como el Señor quiere, sería bueno, hermano, que alguna vez te sintieras tú derrotado, porque a veces es bueno, hermano. ¿Para qué? Para que tú te levantes. Para que digas, no está bien como yo estoy viviendo. Tengo que ser diferente. No puedo toda la vida estar, ya el Señor me sacó de allá. No puedo vivir más en tinieblas. No puedo vivir más sin ser esa luz que el Señor ha puesto en mí o me ha dado el Señor. Hermano, no podemos vivir, ser una iglesia sin luz. Debemos de alumbrar, hermanos. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Para que resplandezcáis como luminarias en medio de una generación adúltera y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias. Cierren sus ojos, por favor, hermano. Vamos a orar.